¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de la asignatura Compuestos Químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible. El día de hoy hablaremos del átomo, por lo cual debemos fijar nuestra atención en cómo a partir del interés y la curiosidad hemos podido a través del tiempo conocer y entender cómo es que los átomos se comportan para generar toda la materia que en día hoy conocemos. En primera instancia debemos hablar de Demócrito, Epicuro y Lucrecio, que fueron pensadores griegos, quienes atribuyeron la palabra átomo, que en griego significa sin cortar. Ellos decían que en algún momento íbamos a llegar a una partícula tan pequeña que ésta iba a ser indestructible e indivisible. Por tanto, le llaman átomo. Cabe señalar que ese no es un modelo con base científica, pero sí se asume como el primer modelo porque es cuando se asigna el nombre a esta partícula. Posteriormente, en 1803, a cargo de Dalton, se explica un modelo científico a partir de diversos postulados que implican elementos, compuestos y reacción química. Los elementos, Dalton nos mencionaba que están formados por partículas extremadamente pequeñas que iban a tener una masa, tamaño y diversas propiedades. Y que los compuestos se iban a formar a partir de los diferentes átomos de cada tipo de materia, a través de una reacción química que iba a permitir la separación, la combinación y el reordenamiento de estos átomos. Hasta el momento no nos explicamos cómo existe o cómo sucede esto, por lo cual en 1904 tiene que surgir un nuevo modelo atómico a cargo de Joseph Thomson. Thomson dice que estas interacciones entre los átomos suceden porque el átomo está conformado por cargas positivas y negativas. Thomson asemeja su modelo a un pastel de pasa, donde todas las pasas serían las partículas negativas y la masa por completo sería la partícula o la carga positiva. Como aún no nos explicamos estas interacciones, tiene que surgir un nuevo modelo en 1911 a cargo de Rutherford. Rutherford propone que el átomo es hueco y que la partícula positiva y además partículas con carga neutra se encuentran en el núcleo y que el átomo se comporta como un sistema solar. El núcleo está en el centro y los electrones o los planetas girarían alrededor de ese núcleo. ¿Cómo esto genera un poco de incongruencia o generaba un poco de alarma en ese entonces? Porque al tener una partícula negativa en movimiento y una partícula positiva en el centro, debía existir una fuerza de atracción. Por lo tanto, los electrones tendrían que desplazarse al núcleo y esto generaría la autodestrucción del átomo. Por lo cual, Born en 1913 explica qué es lo que está pasando para que esa fuerza de atracción no jale al electrón al centro. Hablándonos de los niveles energéticos, señalando que los electrones sí se mueven alrededor del núcleo, pero que además cambian de nivel de energía. Posteriormente, en 1926, surge un modelo atómico a cargo de Schrödinger, basado en los principios de Heisenberg, que nos menciona que además los electrones se mueven en regiones especiales o en densidades electrónicas probables para poderlos encontrar y sobre todo entender cómo es que estos se transfieren o qué es lo que pasa dentro de los átomos. Aquí les he dejado dos links en los cuales ustedes pueden leer un poco más y sobre todo de otros modelos atómicos que han contribuido para perfeccionar estos. En el link del portal académico de la UNAM, ustedes podrán realizar ejercicios de autoevaluación para que lleguen preparados a la prueba objetiva. Si nos detenemos un momento en el modelo atómico de Born, te vuelvo a repetir que técnicamente retoma lo que propone Rutherford, que el núcleo contiene la carga positiva y neutra y que alrededor giran los electrones. Pero además Born propone lo siguiente. Si observas la imagen, el electrón, que era la partícula que está girando alrededor del núcleo, está en el nivel 1 de energía. De repente llega un haz de luz, el haz verde que observaste, se excita, es decir, adquiere la energía y sube a un nivel de energía más alto. Pasado el tiempo, nunca deja de moverse, esa energía se libera y el electrón regresa a su estado basal. Por lo tanto, no es posible que la fuerza de atracción lo jale al núcleo. Entonces, ya comprendidos los modelos atómicos, debemos analizar qué es un átomo. El átomo nosotros lo definimos como la unidad básica de un elemento más pequeña e indivisible, que puede intervenir en una combinación química. Si te das cuenta, para llegar a esta definición, tuvimos que analizar una serie de modelos atómicos que nos permitieran comprender la estructura y sobre todo
el comportamiento de los átomos. La estructura atómica nos permite analizar que el átomo contiene 3 partículas subatómicas. Los neutrones, que son las partículas con carga neutra, los protones, que son las partículas con carga positiva, y los electrones, que son partículas con carga negativa. Hasta el momento, para fines de la asignatura, nos vamos a quedar analizando estas 3 partículas subatómicas. Sabemos que existen más partículas, ¿bien? Pero estas nos van a empezar a ayudar a entender cómo es que la materia pierde electrones, gana electrones, se transforma y demás. Si nosotros pudiéramos observar un átomo, la dimensión del núcleo es muy pequeña con respecto al espacio donde los electrones se pueden mover, donde estarían todos los niveles energéticos. Aquí si observas la cantidad de protones y neutrones es muy grande. Este podría ser un átomo de los más grandes de la tabla periódica y el núcleo aún así es muy pequeño. Entonces imagínate la dimensión del átomo de hidrógeno. Los átomos son partículas que tienen una masa y aquí puedes observar la medición de su masa. Por lo tanto, los átomos también son materia. Vamos a analizar cómo podemos calcular la cantidad de partículas subatómicas de los diferentes elementos de la tabla. De inicio debemos asumir esta simbología, donde X es el símbolo de nuestro elemento químico. A es la masa de este elemento químico. Z es el número atómico del elemento. Y finalmente las ecuaciones que están abajo, donde el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones, o bien el número de neutrones más el número atómico. Lo primero que tenemos que hacer para determinar las partículas subatómicas es conocer a nuestra tabla periódica. Te he dejado en la actividad el link para que puedas descargar la tabla con la que vamos a trabajar todo el semestre y sobre todo tengamos parámetros homogéneos al momento de realizar cálculos químicos. Entonces, todas las tablas en general traen una simbología. Vamos a analizar la de la que les he permitido o la que les he mandado. Entonces, de inicio tengo el símbolo químico, en este caso tengo el berilio. Si observas, el color es rojo, por lo cual me está señalando que es un metal. Si el símbolo químico fuera verde, uno metal, morado, metaloide. Posteriormente, en la esquina superior izquierda tengo un número en rojo que me está señalando aquí que es el número atómico. En el lado contrario tengo el estado de oxidación. Debajo del símbolo químico tengo la masa atómica, la electronegatividad, el nombre del elemento y además, si el nombre está en negro, entonces a temperatura ambiente, que son 25 grados Celsius o bien 273 grados Kelvin, ese elemento se presenta en forma sólida. Si estuviera en un azul claro, líquido, y si estuviera en un azul fuerte, en estado gaseoso. Una vez analizado esto, vamos a determinar el cálculo de partículas subatómicas de algunos de los elementos. Vamos a trabajar con el átomo de oxígeno, por lo cual es necesario que tengas identificada la simbología de la tabla periódica de este elemento. De acuerdo a la tabla periódica podemos identificar que el número atómico corresponde a 8 y que la masa es 15.9994. Para efectos del cálculo de partículas subatómicas, ese número se debe redondear. En este caso, para oxígeno, 16. Enseguida haremos uso de las fórmulas aquí establecidas, donde Z, que es el número atómico, será igual a la cantidad de protones. La cantidad de protones corresponde a la cantidad de electrones. Cabe señalar que en átomos neutros y que la cantidad de neutrones será igual a la resta de la masa menos la cantidad de protones. Entonces, trabajando con el oxígeno vamos a seguir las fórmulas. Z es 8 porque es el número atómico, entonces Z es igual a P, la cantidad de protones para oxígeno es 8. Enseguida yo sé que la cantidad de protones es igual a la de electrones. Entonces si tengo 8 protones, tengo 8 electrones. Y finalmente la masa, que sería 16, menos la cantidad de protones, me da el resultado de los neutrones. 16 menos 8, 8 neutrones. Así es como se determina el cálculo de partículas subatómicas en átomos neutros. ¿Cómo identifico a un átomo neutro de un átomo iónico? Si observas, oxígeno no tiene ningún número en la parte superior derecha, ningún número con signo, mientras que el oxígeno que estoy señalando tiene un número -2.
Cuando los átomos tienen carga positiva o negativa, se asume que son iones. Si no la tienes, son átomos neutros. ¿Qué implica tener una carga positiva o negativa? Si la carga es positiva, entonces el átomo ha perdido electrones. Si la carga es negativa, el átomo ha ganado electrones. Podría parecer al revés, ¿verdad? Más es menos y menos es más. Recuerda que aquí únicamente son electrones. No hay ni transferencia, ni pérdida, ni ganancia, ni de protones, ni neutrones. Solo electrones. Entonces vamos a determinar las partículas subatómicas de este átomo iónico. Protones. De acuerdo a las fórmulas, los protones es igual al número atómico. Como es oxígeno en la tabla periódica sigue siendo 8, ¿verdad? Entonces, 8 protones. Los electrones, en este caso, como tengo un átomo iónico, debo analizar si ha perdido o ha ganado. En este caso, el signo negativo me dice que ha ganado. ¿Cuántos ha ganado? 2. Entonces, si tradicionalmente debería tener 8, ahora que es iónico ganó 2. En consecuencia, tiene 10. Y finalmente, los neutrones se mantienen igual. 16 menos 8, 8. Si te das cuenta, lo único que cambió aquí fue la cantidad de electrones, porque los protones y los neutrones se quedaron de la misma forma. Ahora analicemos al átomo de hierro. El hierro en tu tabla periódica tiene un número atómico 26 y tiene una masa redondeada de 56. De acuerdo a las fórmulas, Z, que es el número atómico 26, corresponde a la cantidad de protones, por tanto tiene 26 protones. Este es un átomo neutro porque no tiene ningún número aquí con carga, a diferencia de este que sí tiene, ¿verdad? Entonces, al ser un átomo neutro, la fórmula aplica tal cual. P es igual a E, 26 protones, 26 electrones. Y finalmente, para determinar el número de neutrones, debemos restar el número más grande, que es la masa, menos el número pequeño, que son los protones. En este caso, 56 menos 26, 30 neutrones. Vamos a determinar las partículas subatómicas de un ion hierro más 2. Observa que es el mismo átomo, por tanto los datos de la tabla periódica serán los mismos, 26, 56. Y los protones y los neutrones no cambiarán. Lo único que se modifica es la cantidad de electrones. Y para determinarla debemos analizar el signo. Si es positivo me implica pérdida. ¿Cuántos perdió? 2. Inicialmente debería tener 26, pero perdió 2, entonces tiene 24. Ahora analicemos el átomo de aluminio. De acuerdo a la tabla periódica, aluminio tiene un número atómico 13 y su masa redondeada 27. El número atómico 13 me define la cantidad de protones, 13. Y la cantidad de neutrones la obtengo de restar el número grande menos el pequeño. 27 menos 13, 14 neutrones. Como mi átomo es neutro, porque no tiene ninguna carga en esta sección, la cantidad de protones es igual a la cantidad de neutrones. En este caso, la cantidad de protones sigue siendo 13 y la cantidad de neutrones 14. Pero ahora sí tengo una carga, un más 3. Recordamos cómo aplican los signos. En este caso, el más 3 me está indicando que ha perdido 3 electrones. Por lo tanto, si tendría 13, como ha perdido 3, ahora tiene 10. De esta forma ustedes pueden aterrizar cómo es que los átomos están constituidos. En este punto, tú ya sabes que aluminio, por ejemplo, en estado neutro tiene 13 partículas positivas en el núcleo, tiene 14 partículas neutras en el núcleo y que alrededor están girando 13 electrones si es que está en estado neutro o bien 10 electrones si es que está en estado iónico. Conforme avancemos, la configuración electrónica y la determinación de números cuánticos nos ayudará a saber que los electrones no se ubican todos en el mismo nivel energético, por lo cual esto lo veremos en los temas siguientes.